¿Qué tal? Continuando con el tema de la presión, con el subaspecto profundidad, vimos lo que era una escritura profunda y lo que era una escritura normal, y nos quedó pendiente la escritura aparente. Recordando lo que estuvimos viendo, aquí teníamos los datos de la profundidad. Esta era escritura normal, donde se veía al dorso los surcos que dejaba sobre el papel. Esta era escritura profunda, donde con una lupa y al tacto observábamos que es profunda, y esta que tiene presión aparente o profundidad superficial. Justamente lo dice la palabra, aparenta ser algo que no es. El trazado no es profundo sobre el papel. Recuerden que nosotros tomábamos la escritura, como expliqué, y con los dedos pasábamos a lo largo de la hoja. Teníamos que al tacto determinar si la escritura tenía presión o no, y aparte de mirar en el dorso con la lupa. Acá se ve bien claro, yo lo aumenté lo más posible para que se viera. Esta es una escritura marcada o profunda y esta es superficial. Uno puede notar por el lado donde está escrito, dice, ay, esta escritura es profunda. En realidad, cuando uno va con la lupa a ver del lado del frente, ve que los bordes de los plenos con lupa tienen dientes de sierra, tienen sinuosidades, tienen ondulaciones, es decir, y no deja cauces sobre el papel al tacto. Es decir, aparenta tener un relieve, que aún todavía no lo vimos, pero en realidad no lo es. Hay una falta de autenticidad en la persona. La persona, como necesita ser aceptada, aparenta tener un potencial que no tiene y no se compromete mucho en las situaciones. Imita porque trata de parecer mejor. Pierde sinceridad la escritura acá en este caso. Hay fantasía, pensamiento mágico, la persona es superficial, se dispersa y se fatiga y angustia con rapidez, porque puede llegar a tener delicadeza mental o corporal. Eso lo vamos a ver con todo el conjunto del gesto gráfico. Max Pulver decía que había una acentuación de las tendencias débiles y una debilidad de las tendencias fuertes. Quiere decir que la persona está débil, pero se hace fuerte. Intenta sugestionarse a sí mismo y a los demás de su importancia. Así que esta era la diferencia entre escritura profunda y superficial. Y les voy a comentar un caso de un muchacho que había venido para selección de personal. Yo les hacía varias entrevistas, mínimo dos, porque me gusta comprobar los datos que a mí me van dando en la significación en la escritura. El primer día dio una presión hermosa la escritura, y al segundo día, donde mientras estaba haciendo otro escrito, yo estaba analizando uno que me había hecho recién y veo que no tenía nada que ver la presión que había hecho con el día anterior. Entonces, ese tipo de casos así hay que investigarlos. ¿Por qué suceden? Le pregunté, digo, a ver si estaba bien, y me dijo, sí, lo que pasa es que estoy muy cansado. Ayer salimos con los muchachos de fiesta y resulta que, bueno, claro, no había dormido casi nada. Entonces, es normal que en ese caso me hubiera hecho otra presión. Así que, definiendo, lo que le quiero decir que nunca hay que apresurarse a hacer ninguna interpretación,
porque nos puede cambiar la situación con respecto a la interpretación. Siguiendo con el tema de la profundidad, nosotros nos vamos a encontrar con desigualdades de profundidad, que es la irregularidad que se presenta en la fuerza que pone el sujeto para escribir, y tenemos que determinar a dónde están los trazos débiles, porque ahí donde están los trazos más débiles es donde el sujeto es permeable, o sea, es influenciable. En las desigualdades de profundidad, podemos decir que el sujeto tiene cambios de actitud, que unas veces actúa con firmeza y otras veces vacila y cede sin resistencia, porque cede fácilmente a la angustia, a la inquietud, a la depresión nerviosa. Entonces, la vulnerabilidad interna y la impresionabilidad le gana. También tenemos que decir que no es continuo en la producción, porque las tareas que requieren un esfuerzo sostenido y extendido en el tiempo no es muy capaz de realizarlas, porque hay inestabilidad de las dotes justamente creadoras y productoras. En el caso del sentido negativo, que sea muy malo el ambiente gráfico, tenemos que decir que hay mala adaptación. En los movimientos bruscos de presión se descarga la afectividad y la explosividad, y la presión esporádica o repentina nos está dando inestabilidad por violencia de los impulsos. Ahora, vamos a ver si puedo compartir. Es un tema que vamos a dar luego con posterioridad, pero como está relacionado, porque tenemos que ver también a dónde hace la desigualdad, si lo hace en forma horizontal o en forma vertical, o sea, en los movimientos de flexión o en los movimientos de abducción, que es hacia la derecha, porque tienen otras interpretaciones. Acá, por ejemplo, les voy a enseñar para que se vayan acostumbrados. Yo algo ya hablé, pero tiene que ver con la presión. Acá tenemos trazos acerados, a donde empiezan más gruesos de lo que termina. Miren, acá hay otro trazo acerado. Esta es una firma que termina en forma acerada. Yo ya di las interpretaciones también, pero un poquito más adelante, cuando vaya terminando la presión, vamos a reforzar estos conocimientos. Esto es en masa, empieza fino y sigue más grueso. Acá en esta no se ve mucho, pero también. Y acá también, fino, grueso. Acá es una presión desplazada, donde el pleno, que debería ser más firme, es decir, tener mayor presión, porque el movimiento lo da para que haya más presión, tiene menos presión, y sin embargo el perfil, que puede llegar a tener un poco menos de presión, está más presionado. Tiene que ver con la canalización de la energía, que no se está canalizando bien. Acá también lo mismo. Es una presión desplazada. El movimiento que va hacia abajo es más débil que el que va hacia arriba. Acá en este caso también, fíjense, acá dice colorido. Miren acá lo que ha hecho. Hasta hay algo de escritura rota también, pero aparte está la presión desplazada. Bueno, acá tenemos como una escritura sucia, que tiene que ver con lo fusiforme. Acá también el trazo ven que no es nítido. Bueno, eso sería con respecto a las desigualdades, que después vamos a analizar más adelante. Y en la clase siguiente vamos a empezar con otro tema también y otro subaspecto de la presión,
que es la tensión. Espero vayan comprendiendo, es un aspecto muy importante. En realidad todos son importantes porque están interrelacionados. Nosotros sacamos las interpretaciones de uno y de otro y los que coinciden justamente son los válidos. Hasta pronto.